Buenos días, bienvenidos. Soy Mario Marmisol, director de Promoción Social y Alianzas Estratégicas de Promotora Social México. Bienvenidos, algunos de ustedes estaban allá abajo, bienvenidos otra vez. Y solo quiero, para los que es el primer evento que se incorporan y los que ya lo han oído durante toda la semana, pues, este evento que nos ocupa hoy, las soluciones holísticas y este panel, está enmarcado entre los Impact Days, que es una serie de 30 eventos, que es el segundo año que llevamos a cabo, y lo que buscamos es unir actores del ecosistema de impacto social para que tengan conversaciones, debatan ideas, se inspiren, etcétera. Y está llevándose a cabo en dos sedes, aquí en Promotora Social México y en el Impact Hub en la colonia Roma. En nombre de Promotora Social México, de Impact Ventures PCM, que es nuestra área de inversiones, y el Hub, les doy la bienvenida. Antes de entrar en materia, les doy un par de indicaciones prácticas. Saliendo aquí a la izquierda o al lado de los elevadores están los baños, hombres y mujeres, y no tenemos previsto ningún simulacro, por lo que si se escucha alguna alarma sísmica, por favor, tómenla en serio y sigan las indicaciones de nuestro staff. Eh, Ahora sí, para entrar en materia, el evento que vamos a tener ahorita se llama Soluciones Holísticas para recuperar el agua, con el cual contamos con el valioso apoyo de Amplifica Capital. Exploraremos soluciones tecnológicas, naturales y regenerativas ante la crisis hídrica en Latinoamérica, con voces expertas que serán moderadas por Andrea Ojeda, Investment Associate and Head of ESG and Impact en Amplifica Capital. Bienvenida, Andrea, y bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias igual a todos por venir hoy. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante con tres emprendedores que justo están buscando soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos a Karina Peña, cofundadora y CEO de Field Factors, por favor. Tenemos a Isabel Gallo, Country Manager en México de Emponterra. Y Santiago Espinosa de los Monteros, fundador y CEO de Toroto. Bueno, pues muchas gracias igual a todos por venir. Y bueno, quería como empezar esto con una pequeña intro de cómo este es un problema urgente real que está pasando ahorita, sobre todo en México, ¿no? Un poco de data que estuve sacando es que México ocupa el lugar 26 de países con mayor estrés hídrico. Cada mexicano en promedio consume 366 litros al agua al día, que está solo por abajo como por Estados Unidos, Australia, Italia y Japón. Sin embargo, hay de 12 a 15 millones de personas en México que tienen carencia al tratar de buscar y tener acceso efectivo a agua. Y también el año pasado, en 2024, 48% del territorio nacional enfrentó sequía y este año puede llegar hasta el 65%. Entonces, evidentemente es un problema. No vamos a solo enfocarnos en eso, justo para eso invitamos a ellos para que nos cuenten un poco de cómo podemos solucionar esto, ¿no? Entonces, pensando en eso, San, ¿cómo podemos abordar la crisis desde una visión integral que incluya territorio, economía, biodiversidad? ¿Cómo lo ves? Claro, muchas gracias de entrada por la invitación. Estoy súper contento de estar aquí, ver varias caras conocidas y unas no tanto en la audiencia. Feliz de platicar con ustedes tres además. De volada, Santiago, CEO de Toroto, hacemos soluciones basadas en la naturaleza que pueden tener objetivo de infiltrar agua en suelos mexicanos o remover carbono de la atmósfera. Y son las dos enchiladas a las que nos dedicamos. Ahora, desde el punto de vista de agua, yo creo que la noción que guía nuestra forma de tomar decisiones en Toroto o lo que nos inspira a dedicarnos a lo que nos dedicamos es que no podemos ahorrar el agua que no está disponible en nuestros sistemas naturales. Y la pérdida de la capacidad que pueden llegar a tener esos sistemas naturales para almacenar y dar servicios hídricos a la población y a la economía es gravísima. O sea, es de las cosas más difíciles que podemos recuperar. Yo creo que aquí podemos hablar de personas que estamos bastante dedicadas a recuperar naturaleza, recuperar un acuífero que ya se colapsó, nadie lo sabe hacer. O sea, eso nadie lo sabe hacer. Entonces, en Toroto es cómo
trabajamos con naturaleza para asegurar que los sistemas hídricos funcionan desde la disponibilidad primaria a través de soluciones que hacen equipo con ella misma. Y bueno, hablando de eso, sí, se me fue que nos presentaran un poco lo que están haciendo. Karina, ¿nos puedes hablar un poco de qué están haciendo? Bueno, pues un placer. Creo que tenemos que hablar, Santiago, pero ¿me escuchan? ¿Mejor? Bueno, un placer estar aquí hoy. Mi nombre es Karina Peña, soy cofundadora y CEO de Field Factors. Somos una empresa basada en Países Bajos, dedicados a la recuperación de agua de lluvia en espacios urbanos, justamente para recuperar nuestros acuíferos. Lo que estamos haciendo es implementar soluciones basadas en la naturaleza a gran escala en ciudades. Y yo sí creo que podemos recuperar los acuíferos. Lo que nos falta es voluntad, obviamente. Y bueno. Isabel, ¿qué nos puedes decir de Ponterra? Ya iba a contestarte sobre la voluntad y las políticas públicas que aquí están muy separadas una de las otras. Pero bueno, yo soy directora de Ponterra en México y también trabajo mucho como Santiago de forma holística para tratar de recuperar cuencas, y aparte he trabajado en proyectos para la recuperación de la cuenca del Cutzamala, que a todos los que estamos aquí nos afecta de alguna u otra forma, y del lago de Cuitzeo, con organizaciones de la sociedad civil, más que con empresas, y con gobiernos locales y federales. Okay. Y entonces, justo viendo eso y con lo que contestó San, ¿qué errores ves que se cometen cuando tratas los problemas de forma aislada? Híjole, y es que me encanta porque sí es un tema que podemos estar horas. ¿Por qué? Porque lo vemos el lunes, yo no estaba aquí, estaba en campo trabajando, pero vi las fotos del viaducto y es obviamente el agua va a pasar donde va, alguna vez pasó, se nos olvida y nos creemos tan poderosos sobre el agua. Y cuando ves la fuerza del agua y ¡ay, se murió gente! Pues sí, ¿no? O ¡ay, se inundó el viaducto! Pues sí, era un río. Y está cañón. Yo pensando desde los suelos con San, cómo hemos perdido cobertura vegetal y cómo diario perdemos carbono en el suelo, perdemos la microbiología del suelo que nos podría permitir retener agua. El desordenamiento territorial también, no existe ninguna forma de ordenamiento territorial y eso ha provocado deslaves, inundaciones. Entonces creo que sí es un problema que todos tenemos que buscar soluciones, y sí va desde las cuencas y desde la reforestación, la restauración de ecosistemas, hasta, pues sí, cómo capturamos agua aquí. Escuché que fueron 2.3 millones de metros cúbicos los que cayeron el lunes en la Ciudad de México. ¿Y dónde están? En el caño, en el mar. Ese es otro problema del que nunca hemos hablado. ¿Por qué seguimos haciendo popó y pipí en el agua? No todo se va al mar, ¿ya? Y todos los minerales que deberían de volver al suelo se están yendo al mar, se está contaminando el mar. Y el mar, que podría capturar todo el carbono y es el balance más grande en los ecosistemas del mundo, pues le estamos ensuciando. Y no hay ni un medio tratamiento de las aguas que van al mar, y pues es la minería, ¿no? De minerales, sacamos del suelo, sacamos, los desechamos en los ríos, en los arroyos. Ahí en el rancho junto a nosotros pasaba un río que de niñas nosotros lo podíamos atravesar caminando, te podías mojar, y ahorita es un drenaje porque llegó el desarrollo, que es pavimento y drenaje a los ríos y a los arroyos. Entonces, pues por ahí dejo en la mesa que hay muchas cosas que solucionar. ¿Puedo agregar Sí, claro. algo? Un poco en línea en lo que estás diciendo, Isabel. Yo creo que el gran problema ha sido en la forma en cómo venimos haciendo ciudad casi 200 años, ¿no? Hemos aprendido a construir, ¿qué hicimos en México, no? Drenar todo el agua, ¿no? Hemos venido construyendo ciudad siguiendo un mismo modelo, mismo patrón, kilómetros de tubería, ¿no? Para drenar agua, pero también para suministrar agua donde lo necesitamos. Y es cambiar ese chip. Yo creo que es el reto más grande que tenemos, o sea, cómo crear ciudad con otra visión. Ya ese modelo no es sustentable, lo vemos, ¿no? Somos mucho más personas viviendo en la ciudad,
el clima no es que está cambiando, ha cambiado, lo estamos viendo y viviendo nosotros cada día. Entonces, yo creo que es el mayor reto y nuestra tarea es cambiar el modelo como hacemos ciudad, ¿no? ¿A qué llamamos desarrollo? No es el mismo este modelo lineal, ¿no? De usar recursos, de gastar, de construir de la misma manera. Y es donde aprendiendo más de la naturaleza o conviviendo con la naturaleza, donde yo estoy convencida que podemos encontrar las soluciones. Claro, y agregando a eso, entonces, te pregunto igual a ti, ¿qué actores son cruciales para tratar de trabajar en esta crisis y en colaboración, y los obstáculos que dificultan esta verdadera colaboración? Sí, una pregunta complicada. Yo creo que no podemos hablar cuando estamos hablando de actores y de la visión holística que necesitamos en el agua. Si vemos lo que ha pasado en la gestión del agua, la venimos viendo desde una visión a lo mejor muy técnica, ¿no? De la ingeniería para resolver los problemas de forma completamente aislada, pero necesitamos todos los actores, ¿no? El sector público, obviamente el sector técnico. No es una falta de soluciones, las soluciones técnicas existen, vemos un millón de innovaciones capaces de resolver el problema o los problemas. Obviamente políticas más integradoras, hay que salir de los silos donde, como hemos venido gestionando el agua, ¿no? Vemos desde una parte es más tratamiento, una parte más ambiental o desde el sector financiero. No podemos hablar del agua sin hablar de forma transversal, ¿no? Necesitamos el sector privado. Ver el agua, posicionar el agua como un factor estratégico en las estrategias financieras y de inversión, en los modelos económicos. Obviamente el sector académico es necesario, ¿no? Para poder educar las siguientes generaciones y la comunidad, que somos los que vivimos y usamos el agua para todo, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos a todos los actores, y las barreras obviamente es cómo venimos cómo nos movemos abrimos los hilos, ¿no? De trabajar con el sector público. Todos sabemos lo difícil y complicado que es. Yo creo que también en el mundo del agua, y lo que yo he estado viendo que forma también parte del problema de no entendernos, es otro lenguaje a lo mejor que hace falta, de cómo que nos entendamos todos, ¿no? Los económicos tienen que entender a los environmentalistas, ¿no? Ambientales, y hablar un mismo lenguaje, cambiar los tecnicismos y ser mucho más básicos y concretos. Sí, no, totalmente. Creo que justo aprender a entendernos y comunicarnos diferente. Y San, pensando justo en pues, que estamos en la parte de empresarial y privada, ¿cómo ves que ellos pueden participar para un modelo de gobernanza del agua más justo y regenerativo? Claro, pues desde mi punto de vista, y como lo trabajamos en Toronto, primero tiene que ver con entender qué rol juegas en la cadena de suministro de agua, que solemos no estudiarlo por la facilidad, los subsidios, cómo funciona regulatoriamente, en fin, está lleno de telarañas, pero es entender cuál es nuestro rol como empresa, como corporativo sobre todo, en la cadena de suministro de agua, para después entender en qué momentos estás sometido a más riesgos. Como yo lo entiendo, no podemos trabajar con agua o fuentes de agua distintas a la lluvia en México ya a estas alturas del partido. Y si tú eres una gota de lluvia, solo te pueden pasar tres cosas. Te puedes estancar y pues te evaporas otra vez y te regresas a la atmósfera. O te puedes escurrir y si hay pérdida de cobertura forestal vas a llevarte suelos contigo, vas a causar erosión, vas a provocar que el cerro se degrade drásticamente, o te puedes infiltrar. Por lo que yo entiendo, una vez que en una zona que conocemos como acuífero se pierde esa capacidad de infiltración, estos acuíferos se pueden colapsar casi como un pulmón. O sea, se te colapsa un pulmón y pues muy buena suerte, ¿no? Puedes dejar de fumar cuando ya sabes que estás en broncas, pero el día que se te colapsó el pulmón, ¿no? Y esto es lo mismo pasa, pero a 30 kilómetros abajo o 10 kilómetros abajo. No nada más eso. Si eres de las gotas de lluvia que se infiltra, de que te infiltras a que llegas realmente a lo que conocemos como acuífero, pasan entre 60 y 90 años. Lo que quiere decir que el mejor momento para empezar era hace 60 o 90 años y el segundo mejor momento para empezar es hoy. Entonces, estas empresas son empresas que tienen aproximadamente 100 años, ¿sabes? Operando en los lugares en los que operan. Como yo lo entiendo, si se quedan sin depósito de agua,
pierden inversiones que, pues, la última planta de uno de nuestros clientes costó 14,000 millones de pesos. Entonces, no hay inversión que haga poco sentido para recuperar ese riesgo. Y como nosotros explicamos el retorno de inversión, pues les preguntamos cuánto te cuesta que te cierren la planta una semana. Y no tenemos cliente al que no le haya pasado. Y aquí entra una cosa súper importante. ¿Quién te cierra la planta? El gobierno no te cierra la planta. Mandas a tus cabilderos. La planta te la cierran las personas que son dueñas de la tierra en la que estás. Y entonces aquí entra ya otra cosa que tienen que hacer las empresas. Tienen que reconocer que el 51% de la tierra en México es de propiedad colectiva. Y hablar de gobernanza hídrica es hablar de gobernanza territorial. Y la permanencia de un proyecto es hija de la gobernanza. O sea, nosotros podemos invertir lo que queramos, no vamos a tener suficiente lana para enfrentar la crisis climática 2 veces, ni siquiera vamos a tener suficiente lana para enfrentarla una vez. Lo peor que puede pasar es que pues, reforestas y se te va porque no tomaste en cuenta a la estructura, tal vez usos y costumbres, tal vez de ley agraria de las personas con las que lo tienes que hacer. Entonces, desde mi punto de vista, si yo fuera nuestros clientes, que sí me pelan, o sea, lo que decimos es, pues checa dónde está tu riesgo hídrico real, no lo que te gustaría, no es para la foto. Es más, los proyectos ni se ven tan atractivos ya que estás en campo, ¿no? O sea, no son estas reforestaciones. No. Son soluciones basadas en la naturaleza, es infraestructura natural que modifica la velocidad a la que te caes si eres de las gotas que se escurre para que tengas chance de infiltrarte y generar condiciones que permitan una sucesión ecológica que tenga sentido hacia adelante y tú puedas seguir vendiendo cerveza. Sí, y me gustaría añadir, Santiago, que como dices, lo que está pasando a nivel global es súper interesante en el sector corporativo. Yo creo que han entendido, como tú dices, el agua representa un riesgo importante para el negocio. Ya no es desde el punto de vista simplemente por sostenibilidad o greenwashing que todos conocemos, ¿no? Es que han entendido que hay un valor, es un riesgo financiero importante. Y eso está transformando, yo diría, los modelos de negocios, está transformando la forma en cómo vemos el agua y cómo se invierte en infraestructura de agua. Y ahí es donde yo creo que está la gran oportunidad, ¿no? Estamos aprendiendo los sistemas naturales y hemos entendido que es mucho mejor invertir a futuro o a largo plazo en sistemas naturales y soluciones mucho más holísticas. Y aquí también agregar lo que decías de la gobernanza territorial. El año pasado estábamos en Villa Victoria, en el Palacio Municipal, con varias comunidades indígenas, ejidatarios y Fundación Grupo México, que Grupo México quería como que interceder por las empresas de la Ciudad de México, y ahí yo era mediadora. Y muy interesante porque estábamos hablando de Keyline, cómo hacer ganadería regenerativa, agricultura regenerativa, sistemas que pudieran dejar el agua en las comunidades más allá, porque ahí no había grandes empresas, digo, todo se viene para acá, pero ¿qué podíamos hacer para que el agua se quedara con las comunidades? Y la gente lo quería hacer, pero era muy clara que decía, pero no para mandarle a la Ciudad de México. Y estamos hasta la madre de que toda nuestra agua, las cosas que estemos haciendo, se estén yendo a la Ciudad de México y nosotros no veamos nada como a favor de nosotros. Y creo que ahí también es un tema de justicia y de años de injusticias y de abuso y de extracción que las empresas tienen que empezar a atender, y además de que están comprometidas sus operaciones, y creo que ahí entramos algunos agentes y pues es toda una negociación difícil de hacer, pero me da gusto también que las empresas pues a la mala, pero están aprendiendo que nos necesitan. No, y justo agregando con eso, te pregunto también, ¿cómo, y pensando en que ustedes también están desarrollando cada quien desde su propia empresa, ¿cómo ves que la tecnología puede potenciar, sin reemplazar justo lo que dices, los procesos naturales de infiltración, filtración y regeneración de agua? Pues justo ayer también hablábamos un poco de esto en el Impact Hub, de cómo cómo utilizamos la tecnología, cómo la adoptan, o sea, cómo las comunidades pueden adoptar tecnología, cómo hay tecnología que nunca se va a adoptar y cómo hay tecnologías antiguas que se pueden potencializar y aprovechar, como la topografía y las curvas de nivel, los magueyes, las barreras vivas. Entonces, para mí, hoy, te cuento yo qué uso de tecnología. Yo tengo un dron multiespectral Mavic 3, que es mi juguete favorito, y una estación GNS, que lo que me da es una, iba a decir accuracy, milimétrica. Yo
milimétricamente sé dónde está el cambio de nivel, dónde está la inclinación de los terrenos, y con eso yo puedo hacer intervenciones en el suelo para poder hacer diseños en sistemas ganaderos, en sistemas agricultores, desde producción de berries, producción de árboles, sistemas agroforestales. Y yo también como agrónoma siempre estoy buscando cómo poder potencializar el sistema agroalimentario del que depende la familia con la restauración, y sí creo que pueden convivir los dos, eso hablando en los campos, porque al final creo que del campo y de las zonas rurales es de donde viene más agua, por lo menos aquí en la Ciudad de México, porque el otro día en la de Iztapalapa, del pozo que hicieron el año pasado, salía aguas negras el lunes, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que empezar a dar más herramientas tecnológicas y capacitación, porque en lugar de que hagan la curva de nivel que hacían con el maguey para cortar la erosión, pues tal vez podemos hacer a que esa curva de nivel, en lugar de que vaya derecha, vaya milimétricamente exacta, para que podamos hacer que el agua se quede ahí. Sistemas de riego son carísimos, ¿quién puede acceder a uno? Llevamos 7 años tratando de pagar uno que invertimos en un rancho de producción y no se paga, ¿no? Entonces ahí también entran otras cosas tecnológicas que ya existen, pero ¿cómo las traemos? ¿Cómo podemos ser esos agentes que acerquen la tecnología al campo? Y creo que los gobiernos también están un poco lejos de esas tecnologías. Plantas de tratamiento de agua ya cuestan 200,000 pesos, pero en San Lázaro el otro día estábamos ahí y el presidente municipal pidiendo una de 20 millones de pesos, ¿no? Entonces ya hay tecnologías que podríamos. En Cuitzeo acabamos de poner una gracias al doctor Simi, que nos donó dinero, amamos al doctor Simi, y vamos a poner otra, y aunque sea poquito, ¿no? Pero ya, imagínense, el lago de Cuitzeo es el segundo lago más grande de México, el menos atendido, se está secando, la gente ahí se está muriendo. Además es el paso entre el narcotráfico de Guanajuato a Michoacán, es Mordor. Así yo no conozco varios lugares de México, pero no conocí un lugar tan desolado. ¿Por qué? Porque todo era pesca, o sea, todo era pesca, y ahorita todo es polvo, todo es un desierto, y además todas las aguas negras de las industrias de Guanajuato se van para allá, de las comunidades se van para allá, y ahorita los niños y las niñas están enfermos de temas gastrointestinales, ojos, y el gobierno no existe. Empresas ahí pues nada más contaminan, y los manantiales tomados también por las industrias. Entonces creo que estamos en un momento muy crítico en México, pero también creo que hay mucha esperanza en saber que hay personas que están apostando por modelos, y creo que sí nos toca a todos. También creo que eso de báñate en 5 minutos no sirve, porque ¿de qué sirve si los grandotes están allá? Digo, eso queda en sus conciencias, ¿no? Pero ya, o sea, estuvimos en el TEC Venustiano Carranza, Puebla, el municipio más pegado, o sea, más lejos de la capital de Puebla. Estuvimos ahí en un foro del agua hace 2 semanas, y los gobiernos, ¿no? Como todo el mensaje de la directora de Medio Ambiente de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo, era báñense en 5 minutos. Pues no es justo para esas comunidades, no es justo darles la responsabilidad a ellos, ¿no? Totalmente, sí, siempre lo he pensado igual. Todos los popotes, ¿no? Sí, como ya salvamos al mundo por no tomar agua en popote. Pero bueno, hablando también, lo que mencionaste hace rato, Karina, de este riesgo financiero, creo que es totalmente cierto que existen estas nuevas oportunidades, y me gustaría escuchar de ti. ¿Cuáles ves que son estas oportunidades para innovar en modelos de financiamiento que prioricen el impacto sistémico y de esta regeneración hídrica? Buena pregunta, y voy a compartir, yo creo estuve en un panel sobre un tema similar, hablando de innovación en temas de financiamiento en agua en marzo, en Aquatec, no en México, pero en la ciudad de Ámsterdam, y a mí me mueve mucho pensar que lo que estamos viendo en temas de financiamiento en el mundo del agua es completamente nuevo, y me emociona porque creo que ahí abre un mundo de oportunidades, ¿no? Verlos a los corporativos, o sea, que las empresas globales estén reconociendo y desarrollando estrategias de inversión en el mundo del agua es una gran oportunidad para todos nosotros para resolver los problemas que estamos hablando, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Desde
no sé si todos lo han leído, pero todas las empresas grandes, y aquí hay muchas en México, están desarrollando estrategias de agua. Estamos hablando de agua positiva para 2030. Eso es mañana. Entonces tienen que hacer mucho, invertir mucho. Hay una necesidad real y hay un momentum en el mundo del agua que tenemos que aprovechar, simplemente. Para cubrir estas necesidades, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Combinar empresas, no solamente como las nuestras, hay mucha innovación, con esas empresas, hablar el mismo idioma para entender cuál es el modelo, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, replenishment, que tú lo conocerás, lo mismo que está pasando digamos, en el mundo de carbono, lo estamos viviendo en el sector del agua, ¿no? Es empresas que están invirtiendo en reponer su uso, ¿no? Están hablando de convertirse en hídricamente neutrales. Para eso simplemente es a nivel de cuenca, donde tienen un impacto, están invirtiendo en reponer el uso, porque entienden que tiene un impacto a nivel de comunidad, ¿no? Pero este tipo de colaboración o partnerships es algo nuevo. Hace 5 años eso era impensable, y no estoy hablando solamente de México, a nivel global, ¿no? De este tipo de colaboraciones de empresas como la Microsoft, la misma Coca-Cola, no estoy hablando de este tipo de empresas globales que están simplemente colaborando con empresas con tecnologías innovadoras, con gobiernos locales, simplemente para tener un impacto real y tangible. Y donde yo creo que el uso de la tecnología evidentemente puede ayudar. Estamos hablando, ya no es lo mismo de, bueno, reforestar y esperar a los 90 años que llegue el agua al acuífero. Estamos hablando la tecnología nos ayuda a entender dónde existe realmente, cuáles son las zonas más vulnerables, dónde podemos tener un impacto y medir ese impacto, porque ya no podemos permitirnos de hacer inversiones que no tengamos idea cuál es el impacto que va a tener, ¿no? Entonces, yo creo que hay, a nivel de modelos de colaboración, de modelos de financiamiento público-privado y de empresas innovadoras con las grandes empresas globales para resolver un problema social, como es el del agua, está pasando ahora y es a nivel global y hay una gran oportunidad para México. Aquí todas las industrias, o sea, a nivel global, están todas aquí. Entonces, todas estas tienen que invertir, tienen un riesgo real y lo reconocen. O sea, no es una falta de capital, para nada. No estamos equivocados, tampoco de soluciones. Es simplemente de también las políticas que apoyen la implementación de este tipo de soluciones, ¿no? Hay un tema de escala. Total. Que es importante, o sea, no sé, decías 366 litros por piocha. Toronto cada año, hoy los proyectos, la infraestructura natural que ya hemos puesto, pues hemos logrado frenar las gotas que se escurren para que se infiltren y hemos podido medir cuántas de esas gotas, ¿no? Y esas gotas forman 6.5 millones de metros cúbicos anuales que van de regreso a suelos que se hubieran escurrido, ¿no? Y eso es el agua de como 75,000 personas mexicanas. Y creo que ya nos alcanzarán, no tengo ninguna duda, pero creo que somos los más adelantados por ahora en metros cúbicos. O sea, y somos chiquititos, no somos nada. Estar hablando de estas 75,000 personas equivalentes a lo que ya estamos logrando reponer cada año a través de las actividades de Toronto con nuestros clientes. Lo que queremos hacer nosotros es al 2035 estar tanto reponiendo hídricamente como removiendo de la atmósfera en carbono, estar compensando el 1% de la huella ecológica de toda América Latina como consecuencia de nuestras actividades, que es como un 20x de donde estamos hoy, más o menos. Y para hacer eso, nosotros, la idea que tenemos de la tecnología es que precisamente la tecnología viene a lo operativo de escalar. O sea, muy pocas empresas como Ponterra que estén pensando en reforestar miles de hectáreas desde un punto de vista de restauración ecológica. En México yo no creo que haya más de 5 empresas que se avientan una reforestación de 1,000 hectáreas. Y además estamos hablando de un mundo en el que hemos perdido 500 millones de ellas, de ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista el tema escala, o sea, 1 hectárea se trabaja, pero cómo llegamos a restaurar el país es el reto por el que estamos aquí, yo creo. Okay. Juntos. Okay, perfecto. Y compartirte la tecnología, ¿no? Porque sí he visto y o sea, yo lo que tengo que hacer es escalar y todo el tiempo estoy pensando en escalar. Y más por la urgencia que hay, ¿no? Yo tengo 5 pipelines de proyectos ahorita diciendo, Isabel, ¿cuándo llegas acá? ¿Cuándo vienes? Porque
estamos batallando y cómo hago que mi bosque valga más parado que talado, ¿no? Y ahí la gente, también creo que hay un cambio de chip muy interesante en las generaciones y en este 51% de las tierras comunales que está siendo lento, pero hay un cambio de chip y hay gente que ya quiere quedarse en sus comunidades. Son pocos, pero si les presentamos oportunidades y propuestas, creo que se está logrando. Y bueno, hay que compartir tecnologías para poder también medir todo esto, ¿no? Y poder exigir a que esto tenga un costo, es como una monetización de agua, pero para los que usan más de estos 360 litros diarios, que no sé de dónde es este promedio, porque también es interesante ver que hay millones de personas en México sin acceso a agua todavía. ¿Os estás diciendo que nos vas a prestar tu dron? Sí. No, a mí me gustaría enfatizar en el tema de la escala porque evidentemente cuando muchas veces yo creo que todavía está la percepción de cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, estamos hablando o solamente digamos, reforestación, es lo que más se piensa, obviamente, o cuando hablamos de ciudad pensamos que es a nivel muy pequeño, ¿no? De ponernos jardincitos, de los tejados verdes. El problema es muy grande, entonces todas nuestras soluciones tenemos que generar escala para tener un impacto realmente, si no es como la lluvia, la gotita que nunca termina de llegar. Pero yo creo que ahí es donde está el reto, pero también la gran oportunidad, ¿no? Yo veo la ciudad, cuando veo espacio construido, sí, una barrera, pero también como una gran oportunidad para captar agua. Es lo que estamos haciendo, o sea, el pavimento, grandes metros, espacios, hectáreas de espacio construido, viéndolo como un potencial de captar agua para meterla al acuífero. En lugar de una barrera, ¿no? Que genera escorrentía. Entonces, eso, ver, o sea, a nivel de buscar colaboraciones, a nivel, obviamente solos no podemos, es con los grandes que tengan la capacidad de capital, pero con el sector público también, que pueda apoyar la implementación a gran escala y, como ustedes dicen, compartiendo tecnología y conocimiento. Sí, totalmente, y saber cómo con lo que hay, pues trabajar, ¿no? Porque tampoco puedes empezar desde cero, ya fue. Y bueno, una pregunta para todos, igual me gustaría escuchar de cada uno. ¿Cuál es usted, y ya como para acabar, casi ya estamos terminando, cuáles ven ustedes una acción concreta que consideran urgente y viable para avanzar hacia esta solución, hacia este modelo de hídrico regenerativo? Entonces empezamos contigo. Para mí, pensando fuera de la ciudad, ya en la ciudad, que bueno, que hay mentes aquí viendo cómo vamos a infiltrar y, bueno, captar, infiltrar o almacenar. Para mí en el campo, y en el campo me refiero, bueno, zonas rurales, y también en los pueblos que ya tenemos de 30,000, 50,000, 70,000 personas en México, que ya es un problema sin ningún tipo de ordenamiento territorial. Ahí creo que para mí, como que ahí está más mi vocación y la vocación de Ponterra y de Lanchas y Redes, que es el otro proyecto de Cuitzeo. Y para mí la apuesta más grande es incluir a los sistemas agroalimentarios con conservación. O sea, demostrar que podemos tener sistemas agroalimentarios que conviven con zonas conservadas, con zonas restauradas. ¿Y eso qué hace? Pues que los sistemas agroalimentarios sean más resilientes. ¿Por qué? Porque estamos batallando con los sistemas agroalimentarios que tenemos, y si logramos tener estos sistemas que además pueden hacer que el agua fluya como nosotros queramos y que podamos almacenar agua y que podamos almacenar carbón, vida, salud, ¿no? Porque eso hasta se va a ver reflejado en la salud. Pero si podemos hacer que estos sistemas agroalimentarios convivan con las zonas restauradas, creo que va a ser una solución muy importante y a escala, ¿no? O sea, yo no quiero hablar de 1,000 hectáreas, sino de empezar por 100,000 para el 2030, y que en esas 100,000 pues hay otras 200,000 afectadas porque estamos trabajando con los sistemas agroalimentarios. Entonces esa sería mi apuesta, y el tratamiento de aguas. Yo ya no quiero ver ríos sucios, ya la negligencia es demasiada, y es muy triste ver que todos los arroyos ya de todas las comunidades traen estiércol, traen mierda y traen
¿Por qué? Porque la gente usaba eso como fuente de vida, ¿no? Entonces eso genera presión en otras fuentes de agua, porque eso hace que haya pozos. Entonces en pueblitos que tenían 20 manantiales, ahora tienen que construir un pozo porque los 20 manantiales están sucios. Entonces yo miraría sistemas agroalimentarios conviviendo con zonas de conservación restauradas, porque pues hay muy pocas zonas conservadas en México, y el tratamiento de aguas residuales a escala chica, no importa. Karina, gracias. Yo diría actualizar nuestro marco regulatorio. O sea, si no existe un marco regulatorio actual a las necesidades de hoy, no podremos escalar. O sea, la barrera más importante para implementar cualquier tipo de innovación a escala es simplemente que no hay una gobernanza o un marco regulatorio que habilite, digamos, la implementación a escala de estas soluciones. En nuestro caso, nosotros fundamos la empresa en 2016 en Países Bajos y no sé cuántos saben de Países Bajos, pero bueno, es como Waterland, ¿no? El país del agua. Pero Países Bajos, digamos, es conocido por, sabemos drenar agua, ¿no? 2/3 partes del país está bajo nivel del mar. O sea, pero hoy en día, ¿cuál es un problema? La escasez. Cuando nosotros, que no se conoce, ¿no? O sea, es como un problema nuevo. Cuando nosotros iniciamos la empresa y comenzamos a hablar de reuso del agua, de captar agua de lluvia en la ciudad, me veían como, chica, tú, como que, que inocente, ¿no? ¿Por qué necesitamos esto? En 2018, la gran sequía que atacó toda Europa fue como para movernos a todos, ¿no? Y ya yo no tengo que decir por qué hago lo que hago. Pero lo que aprendí ahí, y lo estoy haciendo también en España, en la ciudad de Madrid, y lo que estoy intentando hacer en México hace 3 años, lo que aprendí es... para comenzar a hacer, comenzamos con pilotos, involucrando obviamente el usuario final, pero involucrando las empresas, colaboradores en la implementación de proyectos y las autoridades de agua. Aquí estamos intentando involucrar con agua para que entiendan, monitoreando sistemas que hacemos para que entiendan, hay que mover el marco regulatorio alrededor de recarga de acuíferos. No podemos pensar que la NOM que usábamos hace no sé cuántos años no funcione hoy, porque las tecnologías han avanzado, ¿no? Porque hay formas de poder monitorear y medir realmente el impacto que tenemos. Entonces, yo creo que podremos tener mayor impacto cuando tengamos un marco regulatorio actual y que apoye la implementación a gran escala. Seguiremos dando la batalla. Me da miedo en México, ¿no? Como cuando me dicen los extranjeros que pues es de donde recibimos dinero, como y la gobernanza y los marcos regulatorios y yo, o sea, como que ahí sí creo mucho en la comunidad y en la organización civil, porque es lo que más seguridad nos ha brindado a nosotros para proyectos, pero también again, me da mucho gusto que haya gente tocándole las puertas a Conagua y a todas estas entidades que por años les han vivido con la norma de 1990 o... Igual nadie es profeta en tierra propia, sí. Entonces estoy seguro de que te hacen más caso que a nosotros. Sí, no tengo ninguna duda. Desde nuestro punto de vista, digo, por no repetir, porque hubiera dicho exactamente lo que han dicho acá, que es lo que hay que hacer, yo creo que en México tenemos un privilegio muy fuerte, que es, tenemos el liderazgo de las comunidades. O sea, en muy pocos países del G20 tienen un sector de su sociedad tan amplio que sea comunitario y de propiedad colectiva, ¿no? Y eso ya nos pone 100 años en el futuro. O sea, en este país estamos 100 años en el futuro desde el punto de vista de gobernanza territorial. Y yo creo que nunca he ido a una comunidad en la que no sepan que les urge lo que viene uno a hacer. O sea, no llegamos y, la verdad, como que este mito de... ¿qué vamos a hacer? ¿Vender carbón? Eso no pasa. O sea, uno llega y la comunidad ya sabe, llevamos esperando décadas lo de los bonos de carbono, llevamos esperando décadas lo del agua. Es que la grupo no sé cuántos saben perfectamente bien qué es la erosión y saben perfectamente bien que con erosión no hay recarga hídrica y por lo tanto sus propios suelos y sistemas agroalimentarios empiezan a sufrir. Saben que cada vez tienen que llevar a sus animales más lejos porque todo el agua que tienen al lado ya está llena de lo que dijo Isabel, más caca, ¿no? Entonces, yo digo, lo que añadiría es que en México tenemos un gran privilegio y es que contamos con mucho carácter a nivel territorial y eso nos pone de verdad 10 décadas en el futuro comparado con otros países que estén enfrentando retos similares.
ahí hasta los incendios, ¿no? O sea, muchas veces el incendio de California, pues sí, cada uno está en su casa viendo las noticias en su casa de hectáreas con albercas. Y aquí, ¿qué pasa cuando hay un incendio? Pues ahí vamos todos. Y digo, ha habido incendios devastadores, claro que sí, hemos estado ahí. Pero ese es un reflejo de lo que dices, que ahí está la gente poniendo las caras. O sea, si tenemos naturaleza, no es porque no se la han terminado de acabar. Tenemos naturaleza porque ahí han estado esas comunidades siempre, y si no, ya nos lo hubiéramos comido como se la comieron en Europa en el siglo XIV. O sea, tenemos mucha suerte. No, totalmente. No, pues muchísimas gracias por venir. Increíble conversación, muy interesante todo. Tenemos preguntas, buenísimo. Iba a ver si teníamos, pero me ganaron. No sé si tengan un micrófono ya o se los paso yo. Hola, quería preguntarles algo. Tal vez no conozco mucho de su sector, tal vez mi pregunta es un poco desubicada, pero escuchándole a Toroto, una de las principales exportaciones de México es la cerveza. Y cuando estamos en Estados Unidos es una delicia tomarte una Coca-Cola mexicana porque tiene azúcar de verdad. Esa agua va a pasar por un humano. Ese humano va a ir al baño en otro país que no es México. ¿Cómo estás lidiando con el agua que sale fuera de México? Porque no se va a desperdiciar, no se va a recargar aquí en México, sino se fue a otro país. Aunque se recargara aquí en México, como dices, yo creo que ya no sería tan útil, pero sí es súper interesante. Desde el momento en el que descontamos el metro cúbico, digamos, del inventario nacional de agua, si hubiese tal cosa, es el momento en el que se usó para hacer la cerveza. O sea, en ese momento, así la cerveza se vaya a consumir en la misma planta en la que se... Es más, aunque agarres la cerveza y le vuelvas a hacer así, y ahí ya consideramos que ese metro cúbico se perdió, porque ya no tiene condiciones de potabilidad que cumplan con las normas, que está la NOM 2, la 3, la 4, o sea, ya no hay condiciones que permitan el reuso sano de esa agua. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tratamos agua, le volvemos a agregar esos metros cúbicos al inventario, ¿no? O sea, si nos traté 100,000 metros cúbicos que se usaron para riego, entonces ya son metros cúbicos que no hubo que extraer de pozos para poder regar. Pero no hay un inventario que dé seguimiento al líquido embotellado. Y aquí, a mí como agricultora que exportamos a Estados Unidos berries, sí me da coraje. O sea, a mí sí me gustaría que se quedara aquí porque estoy mandando suelo, estoy mandando agua, estoy mandando y ellos me ponen el precio que se les antoje cuando quieren y como quieren. Y hay también políticas públicas quizá de, a ver, güey, cada berry te lleva, a ver, y también, ¿no? La agricultura, ay, el agua y la agricultura, pues sí, la comida es agua y sol, ¿no? Eso es la fotosíntesis y por eso comemos todos, pero, así que no critiquemos tanto a la agricultura, pero sí creo que debería de haber algún pago, beneficio que se le den a los agricultores, porque el agua que estamos exportando, o a quien quieran, pero que sí haya un pago por el agua que se exporta, porque es los gringos felices, ¿no? Coman berries de Perú, de México, y mis reservas de agua están ahí guardaditas, como las de petróleo y así. Bueno, yo les hago una cosa más, les digo una cosa más. Yo estuve en California en enero, en plenos incendios. Es el peor que ha tocado. Yo vivo entre California y México. Poco más depende de la cultura, pero también de la empatía. En California no necesariamente es que le falte empatía, pero también hay un tema social, pero también un tema gubernamental de que hay muchas infraestructuras que no se han renovado. Y también falta eso, la sensibilidad de entender que en un estado desértico también tienen que comenzar a cambiar las prácticas. Pero ¿cómo cambias una sociedad que ha estado 50 años anclado con un tipo de construcción que ha estado viendo para otros lados? Y cada vez los incendios son peores. Este año, te lo digo, estuvimos muy asustados, la verdad. Yo no estuve en riesgo, pero les vi perder muchas cosas a personas que se han esforzado la vida entera. Y también hay gente que tiene residencias, gente que tiene millones, pero también hay gente vulnerable, gente blue collar, que pues simplemente le tocó y mala suerte. En una ciudad que se está reconstruyendo, una ciudad que tiene un problema de homeless gigante, que por suerte va mejorando con la nueva alcaldía, pero ese tema del diálogo, sobre todo, creo que lo que México sabe, que tiene una comunidad mexicana muy grande en California y sobre todo en Los Ángeles, particularmente en Los Ángeles, sí creo que es un diálogo que podrían explorar, ¿no? Esa transferencia de know-how en un estado
donde el Edison, que tiene líneas de electricidad de San Diego hasta San Francisco, tú dices, ¿por qué estoy pasando por un highway en mi híbrido cuando veo postes de madera de hace 50 años que están chisporroteando por un campo que está totalmente seco? Obviamente va a haber un incendio. Entonces son cosas de cultura ambiental y de empatía de nuestras sociedades que son tan cercanas, que creo que puede haber unos puentes ahí con organizaciones como las suyas. Pues nada más. Gracias. Hola, llegué un poquito tarde y no escuché, sobre la empresa tuya, Karina, de cómo es esa captación de agua pluvial, y dijiste como la parte de qué se necesitaba y qué era la barrera aquí en México de la política pública, etcétera, pero cuando se logre, ¿cuál es la panacea? O sea, cuando ya logremos captar esa agua, o sea, ¿cómo se ve tu empresa con éxito? Me encantaría que nos platicaras, o sea, como déjanos con esa esperanza y ese sueño de la captación de agua pluvial. Es lo que he venido a hacer aquí. Pero no, la visión de nuestra empresa realmente es transformar el agua de lluvia en una fuente de agua sostenible. No el problema de la ciudad, sino la solución para lo que es para recuperar nuestros acuíferos, digamos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, obviamente, captar agua de lluvia donde en espacio construido. En lugar de dejar el agua drenar por el alcantarillado, la tratamos de forma local y la metemos al acuífero. En este caso, lo que hacemos es intentamos inyectarla, o sea, inyectar para llegar realmente al acuífero y de esa manera tener un impacto positivo. ¿Cuál será la panacea? Aquí en México, como todos sabemos, nuestros acuíferos están completamente explotados, sobreexplotados, ¿no? Entonces, estamos intentando recuperar los acuíferos usando la ciudad como zona de captación, como la solución en lugar del problema. ¿Pero quién es tu cliente y quién lo paga? Nosotros estamos trabajando, gracias por la pregunta, nosotros estamos trabajando con desarrolladores urbanos, promotoras, o sea, donde sea que un nuevo desarrollo urbano, en lugar de conectar el agua, dejar drenar el agua de ese espacio construido por el drenaje, la metes al acuífero. Estamos trabajando con naves industriales, o sea, con corporativos con plantas industriales que tienen que drenar el agua para evitar un problema de inundación en la propia planta. Y de esa manera compensamos el uso de la extracción que hacen, ¿no? Estamos trabajando con corporativos a nivel global en sus programas de replenishment, de recarga de acuíferos. Aquí tenemos darles una idea, estamos trabajando ahora mismo con Cuautitlán Izcalli, estamos implementando el primer piloto de gran escala. Con ellos en el centro urbano estamos captando agua que normalmente les causa un problema de inundación cuando llueve, y en lugar de dejar el agua y dejarla perder o contaminarse, la trataremos para meter al acuífero. Estamos hablando de 300,000 metros cúbicos al año en un proyecto pequeño en el centro urbano de Cuautitlán. Usamos un sistema de tratamiento, un biofiltro controlado, que es bastante compacto, porque el problema de la ciudad, bueno, varios problemas cuando estamos hablando de captar agua de lluvia. Una es espacio, falta de espacio, cómo captamos agua de forma local, ¿no? En un espacio completamente construido. Bueno, pues hemos construido un sistema de biofiltración bastante compacto que se pueda adaptar al diseño paisajístico, digamos, y que podamos tratar grandes volúmenes de agua. O sea, estamos hablando de poder meter rápido agua al acuífero con un pozo directo de infiltración hacia el acuífero. Eso es lo que está. Y todo esto es monitoreado a tiempo real. O sea, para saber, tener idea de cuál es la calidad del agua. O sea, no es que me están diciendo cuál es la calidad de agua para proteger el acuífero y no meter contaminantes, y cuál es el volumen real que estamos infiltrando. Entonces, estamos trabajando con corporativos, con naves industriales, donde hay plantas industriales con un uso, obviamente tienen pozos de extracción, entonces estamos intentando compensar el uso con municipios para ayudarlos a resolver su problema, el gran problema de drenaje también que hay en México, pero para ver ese problema como una solución al problema de escasez. Gracias por la pregunta. Hola, mucho gusto. Yo justo les quería preguntar esa parte porque están súper interesantes los proyectos que tienen como afueras, ¿no? Pero hablando de las ciudades, el 60% de la población se concentra en ciudades, ¿no? Y lo que pasa en Ciudad de México es que literalmente le robamos el agua a otros lados. Entonces, ¿cómo ustedes imaginan que podríamos hacer aquí en la ciudad para
ir trabajando en la autosuficiencia, específicamente del agua, y pues enfrentando la gran barrera que es el gobierno, ¿no? O sea, todo lo de planeación urbana que es malísima. ¿Cómo le hacen ustedes y cómo se acercan al gobierno? Porque te tratas de acercar y es como de, no podemos regresar el río entubado porque es muy caro. Y ya esa es su respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para darle la vuelta a eso y poder tener sus proyectos, pero pensando en algo tan complejo como son las ciudades, y la Ciudad de México, no son una población gigantesca, el uso de los coches, todos los ríos entubados que tenemos, etcétera, etcétera? Muchas gracias. Bueno, creo que me toca. Es complejo, o sea, es la batalla de todos los días. Y es cierto que es muy complejo trabajar en la ciudad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros nos estamos acercando, sobre todo comenzando con el sector industrial por varias razones, o es grandes espacios. Voy a contarle una idea que tengo, el Estadio Azteca. Por ejemplo, como yo lo veo una gran oportunidad donde se está invirtiendo muchísimo en renovación por el Mundial para resolver un problema en la ciudad. Entonces es tocar, oye, aquí se va a invertir, tocarle la puerta a la alcaldía también, al usuario final, con agua y a todos los sectores, para ver, o sea, ese momento como una oportunidad para resolver un problema. Eso es para hacerte una idea. No es que lo estamos haciendo, es lo que quiero hacer, pero para darte un ejemplo. Estamos trabajando con clientes, al final aquí en todas las ciudades hay plantas industriales, ¿no? Tenemos cervecería aquí en el centro de la ciudad. Donde vemos, nos acercamos al cliente, o sea, al uso industrial o al cliente privado, para ver cómo resolvemos un problema de ellos o en su planta. O sea, normalmente tienen KPIs o en temas de eficiencia de uso del agua, y que tienen un impacto positivo en la ciudad, ¿no? O sea, dejan de drenar agua al alcantarillado, resuelven un problema de inundación en la ciudad. Y se benefician ellos mismos, ¿no? Porque reducen su huella hídrica de alguna manera. Entonces es ver dónde están las oportunidades, ¿no? Cada vez que hay un nuevo desarrollo urbano o una nueva edificación, es una oportunidad, yo siempre digo, de un proyecto a la vez, de hacer las cosas bien. Entonces, así lo estamos haciendo. Y ahí te agregaría de gobiernos, pues sí es como encontrar, sí hay algunos gobernantes interesados y sí me han tocado las puertas, diputados federales y, oye, ¿qué hago? No tengo ni perra idea de cómo resolver esto, pero son muy pocos, o sea. Sí, qué bueno que me lo recordaste. Al final del día, yo siempre digo, cuando hablamos de gobiernos o cuando hablamos de ciudad o de una institución, ¿no? El Conagua o la Ciudad de México, somos personas, ¿no? También nuestros gobernantes somos personas como nosotros ¿no? Con la capacidad de tomar decisión. Entonces, es acercarse a la persona con la capacidad de tomar decisión y de tomar la iniciativa y de darse la pelea interna, porque sabemos que también ellos la pasan mal, ¿no? Entonces, eso ha sido gran parte de mi trabajo. No es solamente, claro, no le puedo decir eso a mi equipo se encarga de la parte técnica, es sobre todo de buscar esa relación más a nivel personal con las instituciones, para ayudarnos, básicamente los ayudamos a resolver un problema de gestión de agua. Y eso, o sea, hacer esa relación, más que entender es una institución, es un gobierno, yo creo que tenemos que entender que somos personas detrás de cada institución y eso nos brinda oportunidad de hacer enlaces a otro nivel. Gracias. Mi pregunta viene en dos partes porque han hablado mucho de los corporativos y no hay duda que forman parte del ecosistema. Sin embargo, en México y en el resto del mundo, pero en México considerablemente, es todo el tema de las pymes. Y hablo de pymes incluso en comunidades, es decir, que realmente tienen acceso a créditos, pero que hoy en día no tienen todos los proyectos que pudieran soportar la sostenibilidad. Entonces, el primer tema es qué piensan respecto a las pymes, o sea, cómo se pueden ayudar. Y segundo, cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, ya en Países Bajos, donde estos corporativos y a nivel ya hay exigencia para trabajar en toda su cadena de valor. Entonces, como que este podría ser un buen momento no solo para trabajar los corporativos, sino que trabajar con las pymes. Entonces, me gustaría tanto la experiencia que se ha tenido en otros países
y cómo lo visualizan de que pudiéramos impulsar a las pymes a adoptar esta nueva filosofía. Pues a mí también me encantaría saber. A ver, hay de pymes a pymes, entonces empecemos con eso. Nosotros como lo hemos tratado de solucionar es ver un paso removido upstream y downstream de los corporativos. O sea, son como las primeras pymes que le dan servicio o reciben servicio de una empresa que tiene un compromiso por ser una empresa que da la cara al consumidor. Entonces, por ejemplo, las que les hacen los empaques a Nestlé, las que el Grupo Modelo está verticalmente integrada, porque no hay mucha pyme en ese ecosistema. Y así hemos encontrado que si te remueves 1 o 2 pasos en la cadena de suministro del corporativo, es donde vas a encontrar a las pymes que tienen una intención por sumar a las metas del corporativo. Ahora, no hemos visto que las pymes, o sea, las más pequeñas, tengan una realidad de flujo de efectivo que les permita priorizar estas iniciativas todavía. Y sí hay emprendimientos aquí en México, por ejemplo, Bono, que son emprendimientos, lo que buscan es ofrecer un marketplace de soluciones a menor costo, de manera que las pymes puedan llegar, digamos, ya a consumir soluciones prevetadas por este tipo de emprendimientos, solo que entre más pequeña la pyme sí más difícil. Mi primer tip sería 1 o 2 pasitos al lado del corporativo en la cadena de suministro. Sí, creo que lo has explicado muy bien, yo también lo veo así. A lo mejor compartir una experiencia que veo que, sobre todo en Países Bajos, nosotros estamos trabajando justamente con un sistema de recarga de acuífero en un, digamos como todo un sector industrial, y son pequeñas, realmente pymes, industrias pequeñas. Se llama la iniciativa Water Bank. Lo que están haciendo es venderse sus efluentes, o sea, se tratan todas han invertido en un sistema de tratamiento para recargar. Usamos ahí el acuífero como almacenamiento, básicamente, ¿no? Infiltrar agua al acuífero y su excedente se le venden a otras a un menor costo de su uso de suministro. Entonces, yo diría, igual, es como buscar esa posibilidad la oportunidad de colaborar, ¿no? Donde evidentemente hay una motivación también económica de parte de ellos, una reducción de costes, pero yo creo que ahí también hay maneras de colaborar para entre todos, bueno, pues tener la capacidad de inversión a nivel de estrategia de sostenibilidad. Sí, yo no he visto que a una pyme le sobre dinero para poder pensar en esto actualmente. Es que viene mucho por la exigencia de la cadena de valor. Sí, entonces, tal como menciona, y algunas pymes se está buscando agrupar, es decir, de 10 en 10, y si son de 10 en 10, si están en la misma localidad, o sea, sería interesante es que si pertenecen a la misma comunidad, entonces poder unirlos para buscar un fondeo integrado. O sea, creo que es como combinando ambas cosas. Es decir, tienes proveedores que son pequeños, ya el corporativo está exigiendo que empiecen, pero los exige, no necesariamente los ayuda mucho, vamos a decir así, pero allí es como buscar reunirlos entre ellos, es decir, ustedes 10 le están exigiendo esto, cómo pudiera haber una solución para los 10, para que entonces haya financiamiento para los 10, porque cada uno, o sea, individual no lo van a poder. No es posible. Por ejemplo, decían de 100,000 pesos de tratamiento de agua, Sí. se puede financiar entre 10. Pero también están muy, bueno, no sé, pero en México, en algunas plantas o corporativos grandes que conozco, sus proveedores, o sea, al menos que estén aquí en el Valle de México y así, pero hay plantas que están en medio de otros estados que no tienen a sus proveedores cerca, entonces se tendría que hablar de otras estructuras tal vez, porque las pymes en México, en Atlacomulco, Marabatío, en Poza Rica, en otros lugares donde he trabajado, no son parte de quizá de la cadena donde está la gran empresa. Si es agroalimentaria, sí hay ciertas concentraciones en varios estados. Y si son maquilas también. Es decir, dependiendo de la industria, vas a conseguir algunas concentradas, que sería lo que Sí. por algún lugar comenzar. Pues a nombre de PCM, Impact Ventures y Impact Hub, les damos las gracias por su participación
Y pues esperamos que este espacio de reflexión ayude a encontrar nuevas ideas de colaboración frente a estos retos que ciertamente son muy grandes. Agradecemos también a Amplifica Capital por su facilitación de esta conversación y queremos entregarles unos reconocimientos, por favor. Andrea. Isabel. Karina.